ingresar. Seguimos avanzando. Estaba Walter Correa, el dirigente y diputado nacional. Bueno, muchas gracias. Ahí Leo me tiró la pelota acá para adelante, pero bueno, no, en principio yo ingresé un poquito más tarde porque la verdad que estuvimos acá con la CTA regional, con la CGT, con algunas organizaciones, con la Municipalidad de Moreno, y hicimos una tarea que es la donación de plasma, y la verdad que fue una tarea colectiva, así que la verdad que venimos muy contentos. Y bueno, un poco cuando hablamos de trabajo, yo quería por lo menos manifestar lo que yo siento, lo que yo pienso, y agradecer, ¿no?, a este colectivo por darme la posibilidad de poder hacerlo, de poder manifestarme. Arrancar con que el 30 de septiembre de 1946, Perón planteaba el primer plan quinquenal, ¿no? Esto de que nosotros hoy estamos realizando desde muchos sectores, el hecho de programar y planificar. Y cuando hablo de programar y planificar, yo soy testigo, ahí lo veo a mi compañero Mariano Bues, que era un fervente luchador de la planificación a largo plazo, cuestión que yo a veces se la reprochaba, pero después con el tiempo entendí que es fundamental el hecho de tener una estrategia y una planificación a futuro, ¿no? Así que lo quiero reivindicar con esto que manifiesto, porque no me parece, estoy convencido que es así. Cuando hablo del plan quinquenal, hablo de la línea histórica, ¿no? Yo entiendo que hoy que supimos recuperar con una resistencia a la ofensiva de 4 años en contra del macrismo, un gobierno nacional y popular, un gobierno peronista, y ratifico esto, ¿no? Este estado de Juan Domingo Perón y Eva Perón, que no solamente era un estado presente, sino que era un estado que articulaba, un estado que potenciaba, un estado que intervenía, un estado que corona sus logros, sus éxitos, con la Constitución del 49, esa Constitución que habla del 14 bis para los trabajadores y para las trabajadoras, esa Constitución que habla de algo que está en disputa, ¿no? Que por ahí nosotros le buscamos un sinónimo a la palabra expropiación y no la tenemos. En cambio, en la Constitución del 49 se hablaba perfectamente del uso social de la tierra, esta tierra que la necesitamos para reconfigurar, esto que decía Gildo, de la regionalización del trabajo, de la agricultura, de la industria y también de la vivienda propia. Y esta línea histórica que los marcó Perón y Eva Perón, cuando viene el golpe del 55, Perón y Eva Perón dejó un gobierno con el uranio potenciado, ¿no? Había una cosa real de lo concreto, de lo que significaba el poder del Estado, ese gobierno peronista que ascendió socialmente a toda la clase trabajadora. Después tenemos que, y con estas políticas, nada más y nada menos nos sacaron de la posguerra. Salimos de la posguerra con esta política de Perón y Eva Perón. Después vino Néstor y Cristina, también siguiendo esa línea histórica de Juan Domingo Perón y Eva Perón, donde también el Estado fue presente, fue articulador, fue planificador de un montón de cuestiones, y esto generó también el hecho de que generara 6 millones de puestos de trabajo, donde yo entiendo que se incorpora toda una nueva clase trabajadora, de jóvenes, pibas y pibes que tienen su primer trabajo, su primer recibo de sueldo, su primer derecho, y esto se plasmó y se concretó en 6 millones de puestos de trabajo. Yo siempre lo digo y con mucho orgullo, nosotros cuando asume el gobierno Néstor y Cristina, nosotros en la fábrica, como trabajadores industriales, nos peleábamos por el bicicletero. Y cuando se fue Cristina, nos peleábamos por el estacionamiento, por la playa de estacionamiento. Entonces, estas son cuestiones que yo insisto con esto, que muchas veces hoy todos nosotros y nosotras analización a la salida de la pandemia, y la salida de la pandemia, hay algo que me mandó
el compañero Pablo Chena, ¿no? Que decía resignificar el pasado para conquistar el futuro, ¿no? Esto de Armando Paradia, creo que es tan importante y tan presente que tenemos que tener. Y cuando hablamos de línea histórica, esto insisto, y más con los sectores más jóvenes, ¿no? A ver, la línea histórica. Cuando San Martín agarró la gobernación de Cuyo, lo primero que hizo fue generar un impuesto a las grandes fortunas, ¿no? Un impuesto a las grandes fortunas, donde comenzó a rediseñar y a reprogramar el Estado, donde empezó con políticas públicas, con obra pública, con salud, con educación, esa fábrica militar donde empezó a generar la pólvora y los fusiles, esa cuestión de garantizar derechos, ¿no? Cómo empezó a liberar los esclavos para transformarlos en libertarios y configurarse ese regimiento 8 de infantería. Esta cuestión de empezar a poner cuestiones tributarias, ¿no? La reconfiguración financiera y cuestiones tributarias que puso San Martín para la exportación y la importación. Y también San Martín combatió y luchó contra una plaga que fue la viruela, comprando de su propio bolsillo las vacunas para la viruela. No obstante todo esto, con esta línea histórica, con estas políticas históricas, cruzó los Andes y liberó Chile. Me refiero a eso, compañeras y compañeros, rever y profundizar el hecho de nuestra línea histórica. Hoy yo lo escuchaba ahí a Gildo, que comparto, esto de esta cuestión mundial, ¿no? De cómo esto que nos decían, nosotros como trabajadores, decían, che, hay una sobreproducción, hay un sobrestock mundial, y la verdad que siempre teníamos esa duda, ¿no? Y esa duda deja de ser una duda cuando hoy entendemos que el mundo no está produciendo lo que está produciendo y sin embargo funciona igual. Sin embargo, hay abastecimiento, sin embargo, las líneas de producción son enormes, son muy grandes. Cuestión que hablábamos la vez pasada con el compañero Leo, ¿no? A ver, si nosotros tenemos una metalúrgica china que sus secciones de producción se recorren a través de un ferrocarril en estaciones de tren, ¿cómo nosotros podemos competir con esa sobreproducción? ¿Cómo nosotros podemos comercializar con ese sobrestock? Y es muy significativo que esa imagen, esa configuración industrial no nos deja otro camino de tener y realizar una estrategia entre los sectores de las pymes, una estrategia entre los sectores cooperativizados, una estrategia en los sectores laborales, en los sectores del trabajo. No hay forma de competir con eso. Por eso es tan importante ratificar la línea histórica, ratificar en cómo nosotros nos vamos organizando. Cuando Francisco dice que se acabó el mundo del capital, cuando Francisco dice que se acaba el dios dinero, cuando nos plantea el hecho de cómo reconfiguramos un mundo con la centralidad de los trabajadores y las trabajadoras. Este es el gran desafío, y sí entendemos que hay que legislar, también entendemos que hay que ratificar el hecho de políticas públicas del mismo Estado, del Estado que nosotros tenemos que ser parte de ese Estado, para que ese Estado vuelva a ser ese Estado de Juan Domingo Perón, ese Estado de Néstor y Cristina, ese Estado que hoy no tenemos duda que va a ser el de Alberto y Cristina. Y también tener en claro esto, ¿no? A ver, el círculo rojo no solo se saca una foto, sino que ya tiene un plan estratégico para la salida de la pospandemia. Nosotros, este colectivo de compañeras y compañeros que hoy discutimos, debatimos y que pujamos por un Estado y por la lucha, por la dignidad, nosotros nos obligamos en los hechos, en los actos, a así formar un círculo, configurar un círculo celeste y blanco. Un círculo celeste y blanco con la centralidad de los trabajadores, las trabajadoras, con la centralidad de la celeste y blanca, con la centralidad del peronismo. Un círculo celeste y blanco que pelee por esto de nuestra doctrina, ¿no? De
la felicidad de nuestro pueblo y la grandeza de nuestra patria. Me parece que hay que insistir con esto, hay que entender que la respuesta está desde adentro hacia afuera y no desde afuera hacia adentro. Y bueno, nada más que eso, agradecerle, veo muchos compañeros y compañeras muy queridos y esperar de que esta pospandemia nos lleve a discutir, a debatir, a esto que decía Francisco, ¿no? El hecho de ser los artesanos de la unidad, y también no dejar el uso de la palabra sin de poner esta alerta como trabajador, esta alerta de este asedio en contra de la democracia que está haciendo la Corte, que está haciendo la monarquía judicial, ¿no? Ponernos en alerta, defender esto, defender esta cuestión democrática, esta democracia que nos costó 7 años de dictadura militar y 30.000 compañeros detenidos desaparecidos. Así que les agradezco muchísimo el poder darme la oportunidad a decir lo que siento y decir lo que pienso. Muchas gracias, compañeras y compañeros.